sé cómo explicarlo. Sí. Se supone que si hay una timina tiene que haber una adenina, si hay una bonita. Sí, es eso. Es eso. Es decir, hay una proteína que se encarga, ¿cierto?, de Pero capturar. ¿Ah? la proteína es de. Viene con el PCR. La proteína se ocupa en el PCR, claro. Se ocupa en el PCR como un paso adicional, por decirlo así. ¿Ya? Que es anterior a hacer la copia múltiple del ADN. Y entonces, ¿cómo sería la respuesta? A ver, Felipe, yo creo que la tiene. A ver, ¿cuál sería la respuesta, Felipe? Bueno, la mitad del. A ver, puse porque el PCR tiene una proteína que se encarga de completar la mitad faltante de ARN que tiene el COVID. Perfecto. Ya existe una proteína, ¿cierto? Retroviral se llama técnicamente. Pero ¿qué hace esa parte? Ya de pasar de ARN a ADN. Está pidiendo el profe Jorge unirse, la voy a aceptar, pero a Rodrigo Bravo no. Ya. ¿Escuchó Génesis o la repetimos? No, repítalo porque, no, o sea, lo escuché pero no entendí muy bien. Ya. Felipe, una vez más, ya si hay algo, yo La ahí. respuesta, ¿Sí? porque el PCR tiene una proteína llamada retroviral que se encarga de completar la mitad de ARN faltante que tiene el COVID. Y transformarlo en ADN. Eso faltaría ahí. Hola, Jorgito. No me escucha Jorge, parece. Ya, continuemos, chicos. Existe otra técnica además del PCR, según lo que ustedes han escuchado. ¿Ya? La noticia, no sé, por donde se informe. ¿Hay otra técnica además del PCR? Sí, Ya. ¿Cuál? los test rápidos. Ya. Lo está rápido. Ya. A ver, yo se lo voy a describir rápidamente. Déjame buscar un pedacito de la pizarra. Acá tengo. Ya. Con esta imagen se lo voy a explicar. No me acuerdo Ahí cómo te se... tengo. ¿Sí? Ya. Hola. Hola, Parece el Jorge. viejito pastor a los 20. Es que está al lado y se me acabó la parafina en la estufa. No, Me da flojerita comprar. qué terrible, Jorge. Así que no. Ya. Ya, la otra técnica que existe que se llama test rápido, lo que busca en la sangre son eh, anticuerpos, ¿ya? Hacia el COVID. Es decir, una persona que enfrenta el COVID, su cuerpo aprende de este bichito, ¿ya? No, aprende a convertirlo y genera soldados, ¿ya? Para combatir obviamente al COVID. Y a estos soldados los vamos a llamar anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos, ¿ya? De ahí hay unos tipos que son los G, otros que son los M, ya hay una amplia variedad, ¿ya? Que lo van a ver ustedes con el profesor Jorge, si ven, alcanza a ver el contenido de Sí, inmunología. sí, lo vamos a ver. Terminamos traducción y empezamos con virus, bacterias y Ya, microorganismos. ya, yo le voy a dar un pequeño, ¿cómo se llama? Adelante sobre eso. Ya, existen los anticuerpos, hay múltiples variedades, la van a ver en profundidad con el profesor Jorge, pero yo le voy a hablar de eso, ya, solamente que se produzcan, producen anticuerpos el cuerpo para convertir, obviamente no solamente al COVID, ya, a la múltiple cantidad de bichos que nos atacan, ya.
Entonces, ¿qué hace este test rápido? Analiza en la sangre si yo tengo el anticuerpo. Si yo tengo el anticuerpo, significa que yo tuve o tengo el COVID. ¿Ya? Ahora hay un tema con eso, porque hay gente que no genera anticuerpos. Ese es el problema con este test rápido. Pero como yo me aseguro, hago además el PCR. Teniendo ya los dos positivos, obviamente lo tengo. Tengo uno positivo o negativo, ahí repito pruebas y ahí voy viendo. ¿Ya? Si los dos me dan negativo, no tengo. Eso es como la actual. ¿Ya? Entonces, con esta breve introducción, ¿cierto?, a lo que es el test rápido, ya, ¿cómo quedó algo de la idea, Felipe? ¿Cómo podría decir el test rápido? Dice, tengo los test rápidos que tardan de 10 a 15 minutos, que a través de una muestra de sangre pueden detectar anticuerpos producidos frente al virus y pueden detectar proteínas de este mismo. Perfecto, ¿ya? Bueno. Muy bien, Wikipedia, perfecto. Génesis. No lo hizo así, si lo hizo hace tiempo. ¿Qué, profe? Ya, para la pregunta, ¿qué usted pondría como respuesta a la pregunta de existe otra técnica además del PCR? La del test rápido, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Lo que yo expliqué. ¿Cómo colocarías tú como respuesta a eso? La verdad no sé. Pero yo lo acabo de explicar, Génesis. No, si puse atención, pero no entendí mucho. Ya, vuelvo a repetir. Ya. Vamos. El test rápido, ¿ya? Esto corresponde al test rápido. Es cuando yo, a través de una muestra de sangre, analizo si existen anticuerpos o no al virus. ¿Ya? ¿Qué son los anticuerpos? Son, por decirlo así, fragmentos de células, porque no son células como tal, son fragmentos celulares que atacan al virus. Si yo los tengo, significa que yo tuve COVID. ¿Ya? Eso es el test rápido. Tengo o tuve o ya pasé por la enfermedad. Igual el test rápido es como menos efectivo que un PCR. Exactamente. Claro, por ejemplo, el caso de mi papá, en la faena de mi papá, hicieron un test rápido, salieron todos positivos y al momento del PCR tuvieron 2 contagios. Claro. Hay un tema así, claro, porque al parecer los anticuerpos son de alta gama, o sea, cubren mucho, entonces puede ser que tú hayas generado para otro coronavirus, ¿ya? Porque hay muchos tipos de coronavirus y no para este. Entonces, por eso yo digo, tienen que sumarse los dos exámenes, porque si no, no tenemos claridad exacta de si tenemos o no, o tuvimos COVID. ¿Ya? Se suma. Entonces, ahora sí, Génesis. Yo sé que ahora sí. Vamos. Ah, profesor. Ya. Vamos. Vamos. ¿Cómo funciona entonces el test rápido? ¿Qué es lo que busca? Anotado en la pizarra. Concéntrate, pues pajarona. Ya, pero que no sé. Pucha. Ya, me confundo mucho. Ya, yo te voy haciendo preguntas, tú me vas respondiendo y vamos a aclarar. Ya. ¿Qué genera el cuerpo para combatir el COVID? Anticuerpos. Ya, bien. Entonces, ¿qué busca el test rápido para saber si tú tuviste enfermedad de COVID? ¿Los mismos? Anticuerpos. Eso. Pero... Ya, pero... No, nada. Esto es como... Entonces, el test rápido anda buscando si hay anticuerpos. Sí. Frente, ¿cierto? Anticuerpos que fueron preparados por tu cuerpo frente al COVID, obviamente. Porque anticuerpos, si yo busco en tu sangre, voy a encontrar para todo tipo, todas las enfermedades con las que tú has tenido contacto probablemente. Entonces la gama, obviamente, es mucha de anticuerpos, es enorme. Entonces, ¿qué se trata de hacer en este tipo de examen? Es buscar exactamente el anticuerpo que se genera para el COVID. ¿Ya? Ah, ya. Si tuviste anticuerpo para el COVID es que tú, vuelvo a repetir, presentas o presentaste.
Pero como dice el profesor Jorge, a pesar de hacerlo tratar de hacerlo lo más selectivo posible, también se pasa, ¿cierto? Y hay test que no funcionan bien y acusan que hay COVID cuando nunca hubo. Ya, continuemos. ¿Cuál sería una debilidad del PCR? O sea, ¿qué encuentran ustedes de lo que estuvimos hablando del PCR como algo que podría no funcionar o que me podría dar malos datos o indicarme que una persona sí tiene PCR cuando o sea, sí tiene COVID cuando el PCR dice que no, o que no tiene COVID cuando el PCR dice que sí? ¿Cuál sería un problema con el PCR? ¿Felipe, alguna idea? Yo me he puesto no relacionado a eso, sino relacionado al tiempo en que demora. ¿Ya? Perfecto, sí, también puede ser. Exactamente. ¿Fundamentaste ahí o colocaste solamente el tiempo? Puse el tiempo en que demora porque me sabe súper rápido si uno tiene el virus o no, para luego cuidarse y cuidar a la gente que lo rodea. Perfecto. Uno de los temas, cierto, con el PCR es la tardanza. Al principio era una cuestión de horas, ahora con lo sobresaturado que está el sistema, pueden ser días y en esos días una persona prácticamente se puede morir y después le dicen que tuvo COVID. Entonces, eso es uno de los problemas. ¿Y tú, Génesis, cuál crees tú que podría ser un problema, una debilidad, cierto, de esta técnica del PCR? No sé. Mm, ¿Por qué me Igual preguntan todo a mí? no, le pregunto a los dos. No todos ustedes, solamente. Y aparte son los únicos dos alumnos que tengo en la clase, así que lo siento. Nada, está bien. Ya. Puede ser, a ver, que existen mutaciones al momento de hacer el paso de ARN a ADN, ¿ya? Y que realmente eh, no esté, a ver, por decirlo así, el traspaso, vuelvo a repetir, de ARN a ADN no se lleva bien, ¿ya? Y eso genere un ADN fallido, que al final me va a decir que el bicho, ¿ya? No es COVID, siendo que al principio sí era COVID, ¿ya? Más que nada eso, mutaciones o problemas en el proceso del PCR y el tiempo que demora. ¿Ya? Esas serían como las debilidades más evidentes. ¿Ya? A ver. Génesis, ¿Qué, profe? ¿qué colocaría entonces como respuesta ahí a la debilidad? Luego escuché algo de la mutación, ¿Ya? que con el ADN o algo así, no sé. Sí. Que se podrían existir mutaciones, ¿cierto? Al momento de realizar la transformación de ARN a ADN que podrían afectar en el resultado. Eso es lo que yo podría aportarte como debilidad. Profe, después nos toca química, quiz selectivo de química. Sí, pues lo vamos a hacer inmediatamente. Lo Ah, hacemos ya. corrido. Ya. Sigamos con la guía de química. ¿Qué son la guía de biología? Pero faltan 10 minutos para otra clase. ¿Quieren terminar 10 minutos antes o tomarse un recreo de 10 minutos? ¿Pancho? Ya, bueno. ¿Pancho? ¿Ah? No sé, voy a ir a tu memoria. ¿En el pregrado nosotros hicimos PCR o no? Sí, le explicaba a los ¿cierto? chiquillos que no hicimos PCR y que era... Yo era mater, pero hicimos. Yo era mater. Pero no, me gustó la experiencia para cachar cómo se hacía. Sí. No, sí, era buena. La UCA, los chiquillos, se hace este tipo de... Sí. Bueno, yo cacho que la clínica más que la UCM la teníamos ahí Para clase. para clases, más que nada. Claro. Bueno, que el profe Monzón igual lo ocupaba para las investigaciones, yo creo que Sí, bueno, de forma más mejor hecho, por decirlo de una forma. Loco, a mí me tiritaba mucho la mano cuando estábamos haciendo, ¿te acordás que había que tener una concentración para hacer todo el paso? Porque tiritáis un poco, ay, que a la... Ya.
Entonces, mis dos alumnos, Génesis o Felipe, ¿qué hacemos? ¿Recreo de 10 minutos o continuamos inmediatamente con lo que es química? Continuamos. Vamos a química nomás, vamos a química. Ya, vamos a química. Ya. En química, no sé si tienen aquí en las manos, pero que si te lo muestro, ¿cierto? Estamos entrando a ver lo que es farmacodinámica. Ya después farmacocinética y todo lo que tiene que ver con efectos de los fármacos dentro del cuerpo humano. ¿Ok? Vamos a hacer igual que la guía anterior y ya, ahora empieza la mujer, empieza Génesis leyéndome, por favor. Ya. Ahí se Pero no haga eso, profesor. me están llamando. Ya. Póngale. Farmacodinámica, esa cuestión. Ya. Farmacodinámica. Ponte la mano en la palabra. No puedo. Vamos, Ya, lento. pero eso. Ponte la buena con la palabra. Ya. En general, los efectos farmacológicos se deben a la interacción entre el medicamento y los componentes específicos del organismo llamados receptores. Los receptores son macromoléculas que pueden estar localizadas en la membrana celular o en el espacio intracelular y se combinan con el fármaco para producir una reacción química cuya consecuencia es que modifica la función celular. Por lo tanto, para que el efecto biológico aparezca, debe ocurrir primero la unión del fármaco con su receptor. Esta interacción sucede por el establecimiento de uniones químicas, eléctricas o nucleares entre las partes activas de ambas moléculas. Mientras más fuerte sea la unión, ejemplo es el caso de la unión covalente, más tiempo persiste el efecto farmacológico. En términos prácticos, esto puede significar la irreversibilidad del efecto. Existen otros tipos de unión que participan en la interacción fármaco-receptor, como los enlaces iónicos, los puentes de hidrógenos y los llamados enlaces de Van de Waals, uniones en las que intervienen fuerzas nucleares. Ya, hasta ahí. Stop. Hay mucha información acá que vamos a tener que tratar de explicar. ¿Ya? Desglosar. Entonces, farmacodinámica habla sobre el efecto del medicamento, ya, sobre la célula. ¿Ya? La célula diana, la célula donde se quiere realizar el efecto. ¿Ok? Para ello, entonces, en la célula yo tengo que tener un receptor. ¿Ya? Acá se les muestro lo que es un receptor. Esta parte de acá es la membrana, chiquillos. ¿Ya? La célula, entonces, si yo la viera, voy a hacer acá el dibujito. Ay, se me corrió. Ahí. Ya. Si esta fuera una célula, con el núcleo, ¿cierto?, al centro, y yo viera la membrana, una parte de la membrana, yo vería esto de acá. ¿Me entienden? Ah, ya, sí. ¿Ya? Y entonces esta parte de acá, esta fibra, no sé cómo llamarlo, este trozo de acá, corresponde a eso. Ok, entonces hay una parte que está dentro de la célula, acá abajo, y una que está por fuera. ¿Ok? ¿Me entienden, Méndez? No. ¿Cómo que? Ya. Volvamos atrás. Célula, ¿cierto? Mi célula típica ahí. Y hay una membrana, ¿cierto?, que separa lo que está afuera de lo que está dentro. Lo extracelular de lo intracelular, ¿cierto? Uh-huh. Si yo veo específicamente esa membrana, veo esta imagen de acá. ¿Me entiende, Génesis? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, yo estoy viendo esto en grande. Ya, y unido directamente a la membrana, tengo estas proteínas que están acá. ¿Ya? Que son los receptores. Hay uno, como ustedes ven, del tipo que están unidos a la membrana directamente, están ahí incrustados, ¿cierto? Y hay otros tipos que están dentro de la célula. Acuérdense que esta parte de acá abajo es dentro de la célula. Entonces hay obviamente señales, o el fármaco se puede unir dentro de la célula, por dentro o por fuera. ¿Ya? Vamos a continuar entonces desglosando. Ahí tenemos como una breve introducción de lo que son los receptores que habla acá. ¿Ya? Y acá dice, los receptores, ¿cierto?, son macromoléculas.
es decir, molécula grande, macro grande, ¿ya? Que puede estar localizada en la membrana celular o en el espacio intracelular, lo que yo le explicaba recién, ¿cierto? Dentro de la célula o ubicado directamente en la membrana, ¿ok? Entonces, una vez que existe, ¿cierto?, esta unión, ¿cierto?, como vemos ahí, se unen al receptor, generan una reacción química. Una vez se realiza esta reacción química, entonces vamos a ver el efecto del fármaco. Puede ser, por ejemplo, si una aspirina, que esta célula deje de mandar prostaglandinas, que son las que generan el dolor, ¿ya? Y entonces yo me siento bien. El resfriado, lo que yo esté cursando, no ha pasado, pero el efecto del dolor yo lo alivié, ¿ya? Mucha gente cree que el ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina, te cura el resfriado. No, no te cura el resfriado, cura los síntomas. ¡Oh, Dios mío! Chan, chan, chan. No, pues sí, uno se siente bien, pero Es el alivio, pero la enfermedad sí. Sí, de hecho la enfermedad de resfriado común dura una semana, ya en que tu cuerpo genera los anticuerpos que recién vimos, ya, para poder eliminar la infección. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo el fármaco, ¿cierto?, genera todo un efecto, ya, para aliviar el síntoma. Pero vuelvo a repetir, en este caso, este tipo de fármaco no te va a aliviar. Si una infección bacteriana, un antibiótico te puede ayudar a eliminar la infección, pero los virus, por ejemplo, no funcionan con los antibióticos, porque son virus, no son bacterias. Para los virus técnicamente lo que único que existe actualmente, porque los antivirales es poca la efectividad que tienen realmente, son el alivio del síntoma como tal, ¿ya? El síntoma es que se trata, no la infección. Ya, sigamos. Y vamos acá en la cosa de la reacción química, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para que el efecto biológico aparezca, debe ocurrir primero la unión del fármaco con su receptor. O sea, si no ocurre esto acá, obviamente no voy a tener ninguna respuesta. Obviamente, si el fármaco no llega a ninguna parte, no se une a nada, obviamente no va a pasar nada y no voy a tener alivio, ¿cierto?, del síntoma que quiere eliminar. Ya. Mientras más, ¿cierto? Bueno, me decía acá. Esta interacción sucede por el establecimiento de uniones químicas, eléctricas o nucleares, entre las partes activas de ambas moléculas. Es decir, acuérdense que tenemos múltiples, tres enlaces, ¿cierto? Covalente, iónico, metálico. Acá el metálico, no son metales, ¿cierto? Y puede ser ya el tipo iónico, sí, en algunos casos, pero el que más se va es covalente. El covalente es un enlace muy fuerte, ¿ya? Y es el que permite que exista mejor un efecto farmacológico, ¿ya? Pero también existen otros tipos de uniones que no caen en estas tres principales, que son, vuelvo a repetir, covalente, iónico, metálico, sino que son el tipo de enlaces llamados Van der Waals, ¿ya? Los Van der Waals son cuando existen uniones por la molécula directamente, ¿ya? Hay, por ejemplo, habla de los puentes de hidrógeno, ya que literalmente son uniones que se dan entre los hidrógenos, ya, de moléculas, o pueden ser fuerzas nucleares, que es un tema más elevado, ya, pero es básicamente otro tipo de uniones. Lo que quiere decir esta parte del texto es que para que exista el fármaco, el efecto farmacológico, es que tiene que haber una unión entre el fármaco y el receptor celular, ¿ya? Esa es la idea principal. Ya, continuamos. Felipe, la segunda parte del párrafo, por favor. O sea, el segundo párrafo, perdón. La fuerza de enlace que mantiene combinado un fármaco con su receptor se debe a la operación concertada de numerosos enlaces de las variedades antes mencionadas.
Una vez que la molécula del fármaco es llevada cerca de la superficie del receptor por procesos de distribución y difusión indicados anteriormente, la agitación térmica aleatorizada produce colisiones múltiples entre las dos superficies. Dado que tanto la droga como el receptor se encuentran rodeados de moléculas de agua, todas nuestras células están rodeadas de agua, es necesario que se establezcan enlaces hidrofóbicos que tienen aversión por el agua, para que ocurra la interacción. Dicho de otro modo, es necesario eliminar esas moléculas de agua para que los demás grupos químicos puedan reaccionar entre sí. En general, la interacción fármaco-receptor es reversible por disociación de ambas partes, de acuerdo con la ley de acción de masas. Ya, otro párrafo con mucha información como ven ustedes. ¿Ya? Ok, entonces, ya sabemos que para que ocurra cierto el efecto farmacológico, yo tengo que tener una... es que me estoy escuchando por alguno de los... No sé cuál micrófono está activado de ustedes. Entonces, por eso me tupo. Ya. El del Felipe estaba. Ya, parece que era el de Felipe. Ok. Ya sabemos entonces que tengo que tener un mensajero que va a ser el fármaco como tal, ¿cierto? Y un receptor. Tengo, ¿cierto? Ya la unión, lo logré. Logré unirlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? Una vez, acá, ¿qué parte estamos? Acá. Una vez que la molécula del fármaco es llevada cerca de la superficie del receptor, ya. Pero, a ver, ¿cómo sabe, por decirlo de alguna forma, cómo sabe el fármaco que tiene que llegar exactamente a un punto? Felipe, ¿cómo cree usted? O Génesis, ¿cómo sabe el fármaco, de alguna forma, que tiene que llegar a esta célula de acá? ¿Lo sabrá? ¿Será suficientemente inteligente para buscar al receptor? No. No. Yo creo que solamente llega ahí. Ya. Llega ahí porque llegó ahí. No, porque... No sé. Ya. Felipe, ¿alguna idea? Quizás depende del tipo de fuerza del enlace. No estamos llegando al antes. ¿Cómo después, digamos, yo me tomo el medicamento, ¿cierto? Pasa por sistema digestivo, bla, 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 bla. ¿Qué fue lo que se droga, ¿Ah? No, nada. ¿Qué pasó? Nada, ya, no. No a las drogas. Nada. No a las drogas. Ya. Me picaba de niño. Perdón. Ya. ¿Cómo sabe ese fármaco que tiene que llegar a cierta célula o no sabe y llega ahí por chiripazo? ¿Cómo crees tú que es, Felipe? ¿O hay No, ¿Ya? La célula le manda una señal. ¿Ya? ¿Felipe? Ya va por ahí. no sé. Ya. Digamos que usted se toma la medicina, ¿ya? El fármaco, u otros, ¿ya? Y ingresa a su sistema, a su organismo, ¿ok? Si usted toma poquito de ese fármaco, lo que va a pasar es que, digamos que la célula está acá, y los puntitos que estoy haciendo acá, ¿ya? Es el fármaco. Si usted toma poco, lo que va a pasar es lo siguiente. Por forma aleatoria, estos se van a empezar a mover. Y se van a empezar a mover de forma, bueno, a repetir, aleatoria completamente. Y puede que nunca choquen con esta célula que está acá, que está esperando que llegue un receptor. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tomo mucho del fármaco? Esto va a aumentar. Entonces es más probable que aleatoriamente una de las moléculas choque, por decirlo de alguna forma, con el receptor. Eso es lo que pasa, chiquillos. Acá no hay forma inteligente de que pase esto. Esto es solamente aleatoriedad, ¿ya? Hasta que uno de las moléculas, ¿cierto?, choca con el receptor de la célula. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, y a ustedes no les pasa, me tomo una pastilla, no me pasa nada. Me tomo 2 pastillas, ahí sí. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad de que lleguen, ¿cierto?, a la célula que tiene que hacer efecto. Aún así, un fármaco
toma 45 minutos en hacer efecto. Entonces, si yo pasó una hora y no siento nada, ahí me planteo si me tomo otra pastilla. Pero si a los 5 minutos no me hizo nada, es por efecto natural. ¿Ya? Eso tiene... Claro. Por algo, por ejemplo, tú tienes que tomarte este medicamento cada cierta cantidad de tiempo. También es, ¿ya? Por eso porque si no puedes generar un sistema alérgico al medicamento, que es mucho peor que la misma enfermedad. Entonces, claro. Hay que tener en cuenta eso. Generalmente las pastillas vienen con la dosis necesaria para que ocurra de forma aleatoria lo que estoy escribiendo acá, ¿ya? Que sea con esa mínima cantidad que ya aleatoriamente llegue al receptor, ¿ya? Eso es lo que indica esa parte del párrafo. Voy a seguir leyendo. ¿Qué más queda acá? Ahí, eso tiene que ver con esto de la agitación térmica lateralizada, bla bla bla. Eso es lo que indica ahí. Ya. ¿Y cómo se suelta una vez que ya se unió, ¿cierto?, el fármaco con el receptor? Y después quedará ahí para toda la vida. Se casan. No sé. O se soltarán. ¿Qué cree usted, Felipe? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se logran soltar o no se sueltan los fármacos al receptor? O esto, una vez que hubo una unión ahí con el receptor, quedan para toda la vida. Es que después no se va deshaciendo dentro de la célula. Sí, ya hay un efecto de degradación, sí. Dentro del receptor. Así que yo creo que se quedan ahí nomás y empiezan a desaparecer solito. Exactamente. Esto tiene que ver, no sé si han visto con el proceso de reacciones químicas o lo han visto a través de su estudio. Para que haya una reacción química, ¿cierto? Para yo obtener un producto tengo que tener los... se me fue la palabra. Jorge, ayúdame. Reactantes, perdón. Gracias, Jorge. Si tengo un reactante que me falta, ¿va a seguir ocurriendo la reacción química? ¿O se va a detener si me faltan reactantes? ¿Felipe? ¿Aló? Tercero medio segundo semestre. ¿Cómo dijo, profe? Ya. Existen reacciones químicas, ¿cierto? Yo a partir de reactante obtengo producto. Reacción química, acuérdense, vamos. ¿Cierto que sí? Sí. Tercero medio segundo semestre. ¿Qué pasa si yo me quedo corto de reactante? ¿Sigue ocurriendo la reacción química? Si se me acaban los reactantes. Jorge, voy a llorar. No tengo reacción química. No, voy a llorar, Jorge. Ya, pues, chiquillo. Obviamente, yo tengo reactante, ¿cierto? Ocurre la reacción química y obtenga finalmente producto. Si no tengo reactante, ¿cómo voy a tener producto? No. Lo mismo que pasa con la energía. Si no tengo la energía mínima de activación, yo no puedo tener producto. Exactamente. Acá pasa lo mismo, chiquillo. Acá es lo mismo. Si se me acaba el fármaco, si ya lo degradé todo, ya no tengo más reactante. Por lo tanto va a llegar a un límite donde ya no va a hacer efecto. Por eso, lo que decía recién el profesor Jorge, se tienen que tomar los medicamentos de cada cierta hora para hacer efecto, para que esto no se corte, digamos. ¿Ya? Para que siempre exista, ¿cierto?, un efecto entre el fármaco y el receptor. Y una vez que ya se eliminó la primera tanda, le coloco la segunda dosis y eso mantiene el efecto. ¿Ya? Es por eso. Eso es lo que dice ahí la ley de acción de masa. Si yo no tengo el reactante, si yo no tengo el fármaco, no va a ocurrir la reacción química, no va a ocurrir el efecto farmacológico. ¿Ya? Todavía nos queda texto. ¿A quién le toca ahora? ¿La Génesis, parece? Sí, Génesis. Al profe. No, al profe Jorge. Ya, al profe Jorge. Sí. Si está parte de la clase, sí, está bien. Yo me olvidé nomás de sapo. Habíamos mencionado la ionización de un fármaco como factor que influye en el paso a través de membranas. Esta ionización también afecta la interacción entre el fármaco y su receptor. Ya. Continúe, por favor. Terminemos. La teoría nos dice que la magnitud de una respuesta está determinada por el número de receptores ocupados. Se asume que una molécula de cualquier agonista, sustancia que tiene efectos positivos,
que ocupa un sitio receptor hace la misma contribución cuantal a la respuesta total de que cualquier otro agonista. ¿Ya? Dicho de otra manera, se consideran como enteros, pensando en las fracciones comunes, las unidades que se cuentan cuando se suman o se restan los efectos de agonistas o antagonistas respectivamente. Sin embargo, hay ocasiones que varios agonistas que aparentemente actúan en el mismo receptor producen respuestas máximas de magnitud diferente. A partir de estas observaciones, se modificó la teoría del receptor adjudicando a cada fármaco dos propiedades independientes relacionadas con su combinación con el receptor. Afinidad, tendencia de un fármaco a establecer un complejo o unión estable con el receptor. Y eficacia o actividad intrínseca. Esta última describe la eficacia biológica del complejo fármaco-receptor. Se considera que las dos propiedades no son relativas a un agonista y un antagonista. Pueden tener la misma afinidad por un receptor, pero el primero tiene gran eficacia y poca el segundo. El concepto de eficacia consiste en que agonistas parciales, el ejemplo que dimos en fracciones comunes, de sustancias que no aportan sino fracciones del efecto, pueden tener propiedades antagonistas si se les compara con agonistas más potentes. Hay mucha información ahí, ¿verdad? De nuevo, vamos ¿cómo se llama? A explicar los términos importantes. Acá habla de los agonistas, ¿cierto? Y los antagonistas. Por decirlo así, hay fármacos que son, y ahí lo dice, ¿cierto? Son más eficaces que otros. Una cosa, vamos a explicar acá, voy a correr esto por acá. Una cosa es la afinidad. Ay, perdón, se me movió todo. Una cosa es la afinidad. ¿Ya? ¿Qué es la afinidad? Ahí lo dice. ¿Cuán efectivo? No, perdón. ¿Con cuánta magnitud, ya, se une un fármaco a un receptor? Ya, eso es lo primero. ¿Ya? Y lo otro, que acá lo dice, la eficacia es lo que describe la eficacia biológica del complejo fármaco-receptor. Es decir, ok, tengo por ejemplo, perdón, otra vez tengo dos fármacos. Tengo el paracetamol y el ibuprofeno. Los dos se unieron al receptor que provoca el dolor. Pero ¿cuál de los dos realmente hace ese efecto de curar el dolor? Eso mide la eficacia. ¿Ya? Es decir, si el efecto que yo estoy esperando se logra o no. ¿Ya? Eficacia entonces ve el efecto en el cuerpo. Es como los urocultivos. Explícanos por qué. El urocultivo, para la gente que tiene, por ejemplo, el tema de infecciones urinarias, es una muestra de orina que le ponen a muchas pruebas de distintos antibióticos y el examen que dice es la eficacia de cada uno de estos antibióticos. Después el médico lo revisa y dice, ¿sabes qué? Necesitas este antibiótico porque va a sacarte la infección en un 100%, en un 30%, en un 40%, y eso se llama eficacia. Claro, puede que en ese momento todos los antibióticos, los medicamentos que sea, estén unidos al receptor, pero el efecto final que tiene que ver con la reducción del dolor, la eliminación de la infección, el efecto que se busque, no se lleva a cabo, porque digamos, estuvo un segundo unido al receptor y se soltó, entonces no se alcanzó a desencadenar todo el efecto que se quería, porque necesita mucha concentración muy alta del fármaco. Entonces, por ejemplo, un agonista cumple con las dos cosas, es decir, se une al receptor y genera el efecto deseado, y el antagonista se une al receptor pero no logra el efecto deseado. Antagonista uno no puede pensar que me hace un efecto malo. Realmente no es un efecto malo, sino que no hace su pega. Eso es lo que significa un medicamento que está haciendo un efecto antagonista. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir acá abajito. Voy a ir a este paso pedacito de la pizarra. Y vamos a colocar agonista. Entonces, Felipe, ¿con qué cumple un agonista? Felipe.
Tienes el Felipe, sáquese. Disculpa, estaba hablando, pero estaba... Está muteado. Sí, el agonista Tiene, se unía al receptor y cumplía su función. ya, entonces tiene afinidad, ¿cierto? Es decir, se pega al receptor y eficaz. Es decir, hace la pega. ¿Y el antagonista Génesis? Aló. ¿Qué, profe? El antagonista. Pero si me ponen la canción... ¿Que no es tan eficaz? Exactamente. Tiene afinidad, pero no tiene eficacia. ¿Y qué significa eficacia? Que hacía... ¿Cómo? Que no cumple el efecto biológico, sí. ¿Ya? Eso. No cumple su pega. Sí, no hace la pega. Eso más que nada. Es como un profesor que viene, está sentado suyo, firma, pero no le enseña nada. O sea, el profesor está, pero no es eficaz. ¡Con el profesor! ¿Para qué, po? Gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a la pregunta. Aquí, mira, nos quedan media hora. Sí, pues hasta la 1:15. Ya. Nos queda media hora, 5 preguntas a responder. Vamos. La 1. ¿De qué depende la fuerza de unión entre el fármaco y el receptor? Cualquiera de los dos. Micrófono abierto, vamos. Depende ¿De qué depende? del tipo y la fuerza del enlace. Perfecto, me gusta otra respuesta. Sí, muy bien. Hay enlaces, ¿cierto? Como el iónico, que no son tan fuertes como en comparación al covalente. O ya que el covalente es el mejor. Es que ese es como la... Ya tenía un enlace covalente, es súper firme, lo tienes por bastante tiempo y todo el cuento. Un puente de hidrógeno, un enlace iónico, la fuerza de Van der Waals, igual en comparación al covalente son todas menores. Ya, ojalá, Muy debilucho. sí, ojalá siempre, si un fármaco quiere hacer la pega bien, tiene que generar un enlace covalente con el receptor. Bien. Génesis. Que no me sé la voz. ¡Al tiro! Debe hacer la pregunta 3. No. Pero ¿cómo? ¿Cómo se logra la fuerza de enlace? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una fuerza de enlace? ¿Qué tiene que ocurrir primero? Acuérdate de eso, el monito que yo hice con la... ¿Dónde está el monito? Acá. ¿Qué tiene que haber para que ocurra esto acá? El fármaco tiene que llegar al receptor. ¿Ya? Bien. Fundamentemos más esa idea. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el fármaco llegue finalmente? Hablemos de cantidades. Tiene que chocar de forma aleatoria con ¿Ya? un receptor, ¿no? ¿Ya? ¿Y de qué depende de que si choque o no? De la cantidad. A más cantidad hay más probabilidad del choque aleatorio. Perfecto. Ya. La 3. Ya, pues ¿qué? La fuerza de se logra. ¿Cómo se contesta eso? Es la 2. Se logra si es que el fármaco Ya. Sigue. choca de forma aleatoria Ya. con el receptor. Yo pondría el coma o un punto seguido ahí. A más cantidad, más probabilidad. Dato curioso, Tip. Otro tip. Datos freak. mayor. Datos freak. Ya, ahora sí, Génesis, te quiero escuchar, por favor. Vamos. Vamos. Ya. Les voy a cumplir su petición. ¿De qué depende la magnitud de la respuesta al fármaco? Lo último que vimos. ¿De qué depende? De que tenga unos receptores de efectos positivos. ¿Ya?
Ok, tengo el receptor. Y además, ¿qué tiene que ocurrir? Acuérdate de la eficacia. ¿Qué tiene que ocurrir? Una... ¿Qué dice ahí? Efecto Efectos en el... en el cuerpo. Ya. Vamos. Hagamos la respuesta, ahora. Ahora sí. ¿De qué depende la magnitud de la respuesta al fármaco? Pucha, pero ¿por qué corrió la pantalla? Porque estaba leyendo la pregunta. No, pero lo que le dije está bueno o está malo. Está bien. Ya, ahora háceme la respuesta. No, yo soy muy mala para eso. Diga tus ideas y da una respuesta. ¿No, pero lo puedo hacer al final de la clase? No, ya estamos en el final de la clase, mi niña, así que ya. A ver. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién Pero es que no sé cómo ordenar mis ideas. Ya, mira, te hago un pequeño repaso en un minuto de esto. Acuérdate, para que yo medir cuán efectivo o cuál es la magnitud de un fármaco tiene que cumplir con dos variables. ¿Ya? Afinidad, es decir, unirse al receptor, y la eficacia, que el fármaco realice un efecto en el cuerpo. Ya, ahora tú no ocupes las mismas palabras que yo. Con tus palabras, explícame la 3. ¿De qué depende la magnitud de la respuesta al fármaco? No sé, pucha, me confundo mucho. A Te ver, voy a hacer preguntas, tú me vas respondiendo y vamos sacando la respuesta. Para que un fármaco realice su efecto, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Qué tiene que hacer primero? llegar al receptor. Bien, ya. Y luego tiene que realizar un efecto. en el cuerpo, ¿cierto? El efecto deseado, un efecto biológico. ¿Ya? Esa es la respuesta, Génesis. De nuevo, ahora sin preguntas yo. ¿Qué tiene que hacer primero y qué tiene que hacer después? Vamos, ahora sí. A ver, ¿cómo dice la pregunta? Ya. Ya, pero deje de mover la pantalla, po. Ya. Ya la 3. Ya, no se burlen, pues, no entiendo mucho. Ya, no se lo estoy burlando a ti. Entiendo, pero no sé cómo ordenar la respuesta. Pero tienes la idea, ¿no? Dime la idea. Más o menos. Dime lo Ya. que, Sí, pues, lo que sí. Dale, hermano. Dale. No, pucha, ya depende del... Ya, no sé. Te estás bloqueando sola. Yo sé que tú tienes una respuesta porque me respondiste súper bien a las preguntas que te hice. Génesis, la está haciendo eficaz. Ya, pero es que no sé cómo armar la respuesta. Ya, te voy a hacer, mira, de estas 9 preguntas yo te voy a hacer 2 preguntas, dame una respuesta a esas dos preguntas y es una respuesta realmente a la pregunta 3. ¿Qué hace primero el fármaco para lograr su acción? ¿Qué hace primero? ¿Qué tiene que hacer primero el fármaco para lograr su acción? Lo primero que tiene que hacer. Tiene que llegar al receptor. Ya. Esa es la primera parte de la respuesta. Ya, y cuando logra unirse al receptor, ¿cómo sé yo que hizo su pega? ¿Cómo se llama eso? ¿Eficaz? Tiene que ser eficaz. Listo. Tiene que llegar al receptor y ser eficaz. ¿Viste cómo tenía la respuesta? Ah, ya. Eficaz significaba que tiene que realizar Su trabajo. Exacto. ¿Viste? Eso era todo. Ya, mira, la 4, ya con eso, dime la 4, mira. Diferencia entre un agonista y un antagonista. Voy acá abajo. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el agonista y el antagonista? ¿Tienes? Un antagonista... No, empezamos con el agonista primero. ¿Pero dónde está esto? De la pantalla. No veo. Agonista dice arriba. Ah, ya.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el agonista que no tiene el antagonista? La eficaz. Exactamente. Eficaz. Eficacia. Es decir, ¿cuál de los dos es eficaz? La agonista. El agonista. ¿Ya? El fármaco agonista es eficaz y un antagonista no es eficaz. Esa sería la respuesta. Ok. ¿Y qué significa la eficacia? Bueno, vamos a entender uno. ¿Qué significa eficaz? Hacer su trabajo. Exacto. El fármaco en este caso, para lo que tú te lo estás tomando, si es para aliviar el dolor, o sea, no alivia el dolor, entonces no es eficaz. Es un antagonista. Si lo hace, ¿cierto? Es un agonista. Última pregunta. ¿Y qué diablos son los receptores? Célula. No. ¡Cuac! Ya. ¿Qué le sigue? ¿Qué serán? De esta conversación por esa respuesta, por favor. Yo tengo uno, pero no sé si está bien. Dígame, vamos. Dice, el receptor es toda una estructura en el organismo que recibe estímulo desencadenando una respuesta. ¿Me podría leer de nuevo? Perdón, que no enganché. No. El receptor es toda estructura en el organismo que recibe estímulo desencadenando una respuesta. Está súper bien Wikipedia, es eso. Cualquier... Era chilena. Medicus.com está dando en el... Cualquier molécula o fragmento celular o... Bueno, dejémoslo en molécula, mejor dicho. Unido a una célula, ya, y que genere una respuesta final, es un receptor. Es eso. Felipe, ¿qué colocó usted? Ya, vuelvo a repetir, espérame Felipe. Cualquier molécula que genere una respuesta celular es un receptor. Eso. Felipe, ¿qué colocó usted? Lo que usted acaba de decir, cosa. No tenía nada antes. Tienen que recordar igual que un receptor es como un sapo. Avisa a la célula lo que viene o lo que va a salir. Se cree el profe. ¿Para qué no nombres nuevamente? ¿Para qué no vamos a nombre Rodrigo Oro? No. Claro, el receptor. ¿Eh? Chiste interno, disculpe. Que no salga acá. Ah, ya. Andáis sapeando. Andáis puro sapeando, sí. A ver, ¿qué más? Algo se me queda. No nada. Jorge, bueno, igual Genesis. Estoy haciendo un pequeño mini taller PSU. Si Genesis se quiere unir, está Felipe, la Polet y la Francesca. Estamos viendo preguntas de la PSU, de la transición. No, pues chiquillos, puede que este año no haya PSU, yo creo que no va a haber, pero igual les sirve. O sea, nada está de más. Ya, porque después esto les sirve para revisar y todo el cuento, ¿ya? Si Genesis se quiere unir, está cordialmente invitada. Trabajamos, yo doy tareas para la semana. Ya, por ejemplo, 10 preguntas que ustedes tienen que buscar ahí y resolverlas. Yo una vez a la semana les doy la respuesta correcta y ahí debatimos en qué puede estar fallando, qué no se entiende. ¿Ya? ¿Y cuándo lo hace? Mira, de hecho tengo que volver a colocarlo. Tenía pensado todos los días estar un poquito, pero ahora como estamos con este tema de los horarios, tengo que volver a pensar en qué horas verlo. Yo creo que puede ser los mismos jueves, paralelo a esto. Ya dejarnos unos 15 minutos para ver rápidamente las preguntas y colocar un T y cuál es la respuesta correcta y todo eso. ¿Ya? Ya. Yo ahí la voy a agregar al grupo, ¿ok, Genesis? Ok, profe. Ya. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Cómo se llama? ¿Alegato? ¿Le gustó la clase? Relleno. No, todo ok. No, profesor, todo de pana. Génesis, ahora te mando las guías que te faltan, ¿vale? Oh, Y ya.
Y usted sabe que acá me pilla. Oye, consulta. ¿Mm? Perdón. Chiquillos, ¿cómo andan con las guías a todo esto? Yo lo hablo por el tema de electivo, de biología o química, yo lo hablo en general. ¿Están bien? ¿Se sienten agobiados? ¿Están mal? No, está bien, yo creo que está bien. A mí se me juntaron todas las guías. Tengo muchas. Pero es que tú, Génesis, yo no... Mira, yo te lo dije el otro día, hace rato que no sabía de ti. Sí. Yo también le expliqué mi situación, profesor. No, si estamos claros. Pero No, pero yo sé que puedo hacerlas todas. esa es la pregunta crucial. Esa es la actitud. Eso me gusta. Tómate Con el un poco tiempo. más de tiempo, pero puedo. Sí, Ya. tómate el tiempo. No, yo sé que la Génesis puede. Hinchanos a nosotros. ¿Ya? Sí, Tienen este horario para eso. O sea, nosotros estamos 100% dispuestos en este horario. O sea, obviamente, si tú me preguntas, yo te voy a responder igual en el horario, pero este es como el adecuado, ¿cachai? Es como el que tenemos nosotros para responder. Entonces, claro. ocúpalo. Ya, profe, ¿sabes? No entiendo. Videollamada, Meet, lo que sea. Tipo, Úchalo. ¿Cachai? Y saca la guía adelante, sí. Se puede. sí se puede. ¿Ya? Tienen que hacerse el hábito de trabajar en sus casas. Mm. Eso es lo que les pasa. Y no sabemos hasta cuándo durará esto, así que Claro. hay Por que eso, acostumbrarse. por eso tanto le hinché y creo que conversamos este tema el año pasado con el tercero, o sea, con ustedes, que no están trabajando en la casa. Yo no hablo por la gran mayoría. No estoy metiendo a gente o diciendo tú lo estás haciendo. No, yo estoy hablando en forma general. Ya, otro tema, chiquillos. ¿Les gustó este tipo de clases así? ¿O prefieren como el profe Jorge que lo hace con una pizarra? ¿O está bien? No, está bien. ¿Está bien? El otro día le hicimos así como tú, Pancho, así que ¿Mm? Bacán, pusimos video y todo eso. bacán. Ya, chiquillos. Lo otro. Ustedes ya están grabados. Y me voy a tomar la libertad de compartir este video con las demás personas del curso. Ya, para que sepan. ¡No! Solamente para que sepan. ¿Ya? Y como esto no es una democracia, yo digo que sí y es sí. Y se acabó. Ya. Así que mándenle un La saludo que se va. a sus compañeros electivos, La media bola. porque los van a escuchar, ¿cierto? Y nos La vamos mala Chihuahua. Un saludo a Bruce, un saludo gente. Ustedes saben que nos van a ver. Oye, Ya, no, mejor no digo. Ya. consulta, sus compañeros, No sé. Están todos muertos. Nah, mentira. No sé Mira, quién yo es. la Polesto súper bien. Lo último me dijo que está muy enferma y por eso no se había conectado. De la Francesca sé que cuida a los hermanos chicos. sí. O los hermanos, pero de los Recuerda demás. que la Francesca tiene un hermano con autismo, mm, entonces necesita mucho de ella. sí, Entonces no se puede conectar nada. claro. La Francesca. Pero de la Londra, de la Vale, de los demás, ni idea. ¿Y qué pasa con ellos si no se unen a la clase y eso? A ver, estamos todavía viendo eso. Recuerden que la evaluación de este año va a ser obviamente no va a ser diferenciada. O sea, ¿qué quiere decir? Esto vale, por ejemplo, estar conectado, estar pendiente. Nosotros tenemos que mandar un reporte. Mm, Cada profe jefe, cada profesor de asignatura, tiene que mandar un reporte de cómo han sido sus clases durante estos días. Entonces, por ejemplo, hay que poner, participa tantas personas en el, no sé, pues, en la clase de biología, en la clase de electivo de química, en la clase de electivo de biología, cuáles son los problemas que tienen, tanto, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de eso, muchachos, se va a ver el tema de repitencias de este año, pero todavía esto chiquillo está como muy en el aire. No hay una declaración oficial de por parte del ministerio. Entonces, si no tenemos eso, no podemos hacer mucho. La idea, chiquillos, es que se conecten y estén pendientes. Al final eso es lo que va a valer y eso es lo que les Claro. va a pasar. Sí, eso es lo que va a pesar. Nosotros no nos vamos a molestar si a las 7 de la tarde nos dice, oiga, profe, ¿sabe qué pasa esto? No nos vamos a decir, no, mañana. No. Tal vez acomodar el horario si uno está ocupado, obviamente se entiende, pero Claro. pero de hecho para mí, por ejemplo, ayer me habló una niña de primero, fue bacán que me hablara porque yo sé que hay interés y yo sé que
pucha, no estamos haciendo esta pega por nada, ¿cachai? Eso es lo importante. Claro. Por ejemplo, por eso yo hago siempre la pregunta, que ustedes están siempre pendientes. Igual, por ejemplo, la Francesca también me habla en horas que no corresponde, pero igual yo soy de buena voluntad y les escucho. Lo mismo que pasa con la Bullet. Pero, por ejemplo, la Alondra, y la Alondra no sé nada de ella desde marzo. La Vale a veces, y por ejemplo, la Nelly también. No tengo idea qué está pasando con ellos. Exacto. Entonces, lo que nos queremos evitar es que cuando nosotros terminemos el confinamiento, lleguen alegando. Ah, es que yo no recibí nada. Eso es lo que ocurre. Ya, chiquillos, no sé qué más. ¿Quieren decir algo? No. ¿No? ¿Felipe? ¿Todo bien? Que termine esto luego, no va a que... Yo quiero volver. No quiero repetir cuarto medio, no Y eso es lo terrible, corto medio. Sí, bueno. quiero ir, Felipe, yo lo que te voy a pedir cuando vuelvas es que te cortes estas chascas, por favor. No me voy a cortar. Viva la revolución de las chascas, loco. Las chascas. Ese afro que te dejaste. ¿Qué se dejó afro? ¿En serio? No he visto, Saca Felipe. la cámara, Felipe. A ver. Es que no estoy peinado así. A ver. Todo peinado. Mira, Mira, por favor. Es como no sé si estoy viendo el Felipe o filipiando Tío, cosa, ¿no? o otra cosa. Ya, Porque va el gorro, no sé. ya me despido. sí, pues si estoy con cuello, pues mire. Vean, Ah, coño. Está bien. es la mía. Ya. Ahora lo voy a agregar al grupo de PSU y lo voy a echar con la respuesta. Bueno. Supongo que ya las tiene listas. Ya. Que estén muy bien. Yo me despido por ahora. Chaito. Cuídense. Buena. Bye, bye. Chao, bendiciones. Ya. Chao. Bendiciones. Las bendiciones.